Te voy a preguntar una pregunta que probablemente hasta ahora no te has preguntado. ¿Cuánto te demoras tú en armar un softbox para fotografía o video? La verdad es que hasta la semana pasada yo tampoco me había cuestionado tal asunto, porque normalmente cuando armamos un softbox y tenemos un estudio de trabajo, el softbox queda ahí prácticamente perpetuo. Yo este que tengo acá tengo como 6 meses ahí instalado y no lo había movido hasta ese momento. Sin embargo, la semana pasada, como te contaba, tuve que viajar a Litueche, Pichilemu y varias partes de la zona costera de acá de la región a hacer varios videos. Y ese día tuve que armar y desarmar el softbox como 6 o 7 veces y la verdad fue una completa tortura. Descubrí que me demoro muchísimo, más o menos unos 5 a 6 minutos armando un solo softbox, y créeme que no suelo ser nada lento. Normalmente los armo antes de que mis compañeros o de que mis asistentes de fotografía. Sin embargo, armar un softbox en 6 minutos puede resultar no tanto problema, pero imagínate si tienes que armar 3, 4 o 5 softbox a la vez o en el mismo lugar. Vas a terminar tardando media hora en armar todo tu esquema de iluminación y tu modelo o la persona que vas a entrevistar, tu cliente, ahí esperando a que tú termines. Eso es un verdadero problema. Así que yo dije, esto no puede ser así siempre, y busqué por internet y descubrí que existen unos softbox. Obviamente no lo descubrí yo, eso tiene mucho tiempo existiendo en el mercado, pero yo no los conocía. Unos softbox de armados rápido, y es el que te voy a mostrar justo ahora. Me refiero concretamente a este softbox que tengo acá de la marca Triopo, y es el modelo específico, se los voy a dejar anotado, pero es de 70 centímetros. Este softbox yo lo compré en una pyme de acá de la ciudad de Santiago de Chile que se llama Factor Fotográfico. Y antes de continuar quiero aclararte que ni Triopo ni Factor Fotográfico están patrocinando este video. Simplemente creo que es una buena compra, que pudiera ser una buena compra, y que esta pyme, como les decía, tiene buenos precios, así que aprovecho para ayudarte a ti. Te menciono que lo compré allí, pero voy a decir completamente mi opinión verdadera, porque ellos no me regalaron este software, lo estoy pagando, o mejor dicho, lo pagué yo con mi propio dinero. Como pueden ver, viene en un bolsito bastante chévere, bastante digamos práctico, porque lo puedes agarrar y llevártelo. Básicamente es eso, un softbox de viaje o para sacar fotografías en el exterior. Y bueno, una vez que lo sacamos, fíjense, viene de esta manera. Acá está concretamente el modelo, es el KP270 si no me equivoco. Sí, eso es lo que dice acá. Y bueno, no hay nada más dentro del bolsito, así que lo vamos a dejar esto a un lado y esto también a un lado. Fíjense, una vez que tenemos el softbox aquí, me voy a echar un poco para atrás, ahora no se pierde el audio, ahí. Una vez que tenemos el softbox, que este en realidad es un softbox circular o un octavox, como suelen llamarlo, aunque en realidad no tiene 8 lados, tiene como 16 varillas si no me equivoco, o 10 varillas, así que es más que un octavo. Básicamente para armarlo es tan sencillo como soltar este velcro que tiene acá, como pueden ver, y simplemente tiene un sistema en el que las varillas vienen adosadas vamos a ponerlo así, creo que ahí se va a ver mejor, sí. Vienen las varillas adosadas al cuerpo. Esto es una montura Bowens, pero a la vez tiene un adaptador que me permite a mí aquí colocar el flash de la cámara. Y como les decía, para armarlo es tan sencillo como ir tirando estas varillas hacia arriba. Y fíjense que va haciendo un clic. Se recomienda que se arme en sentido contrario, es decir, una de un lado, otra de otro, para que sea obviamente mucho más fácil. Si no, se va a tensar toda la tela de un lado y después va a ser mucho más difícil armarlo. Así que bueno, yo lo voy a ir armando, voy a hacer un poquito voy a hacerlo un poco rápido, la verdad, aunque no tiene nada de lento. Fíjense lo rápido que se va armando esto, uno de un lado, el otro del otro, y así en pocos segundos prácticamente. Yo creo que no me demoro ni un minuto haciendo esto. Vamos a tener el softbox completamente armado. Me falta una varilla, por acá lo tengo todo. Fíjense, cerramos estos velcros acá. Y tan fácil como eso, me está costando colocar más el velcro que las propias, que tensar las propias varillas. Fíjense, ya teniendo esto tensado por acá. Y listo. Tenemos nuestro softbox en ¿qué? Menos de 30 segundos, 40 segundos nos demoramos. Y fíjense, tan rápido como hacer esto. Ya tenemos nuestro flash instalado dentro de este softbox. Y bueno, vamos a hacer una prueba. Ahí, ahí.
Eso, muy bien, ahí está funcionando. Este particularmente viene con 2 telas difusoras, como es lo normal en este tipo de software. La verdad, eso no es nada nuevo. Con una interna que, como pueden ver, viene instalada ya. Vamos a bajarlo por acá. Y la externa a mí me gustó muchísimo porque es de una calidad bastante buena. Es hasta ahora la mejor calidad de todos los softbox que yo he visto. Tampoco es una cosa del otro mundo, no crean que es de fabricación de la NASA, pero es de muy buena calidad. Y además de eso, este softbox viene con una manilla que nosotros podemos utilizar para sujetar el softbox. Si yo muevo este tornillo que está acá, dejo instalada la manilla aquí. Fíjense, así tan rápido, ahí tan fácil, y voy a tener ya cómo sujetar el softbox. Ustedes quizás dirán, Quique, pero ¿para qué necesito yo sujetar eso? Bueno, porque a veces es más fácil llevar esto así en la mano y tomar la foto acá mientras sostienes el mismo softbox que estar con un trípode y llevándolo para todos lados. Y quizás te preguntarás, ¿y tiene cómo colocarlo un trípode? Sí tiene. Si nosotros desenroscamos este tornillito que está acá, nosotros lo desenroscamos, podemos colocar el trípode en ese hoyito y con este mismo tornillo lo metemos por acá y sujetamos la cabeza del trípode acá. Así que la verdad yo quedé súper contento. Toda esta estructura, se me había olvidado decirles, está haciendo un calor del coño, me voy a morir. Tengo la ventana abierta y ni así dejo de transpirar. Bueno, toda esta estructura que está acá es metálica, ¿ok? Toda la parte de las varillas, todo esto donde se sujeta, los clips, todo eso es metálico, así que eso me da también mucha tranquilidad de que no se me va a partir una de las varillas o uno de los clips mientras esté trabajando o mientras lo esté armando y desarmando. Lo único que es de plástico es este adaptador que viene acá de montura Bowens a Speedlight. Pero la verdad es que es un plástico que yo siento que es de buena calidad. No creo que se vaya a romper tan fácilmente. Incluso la manilla, todo se siente fuerte. Quique, ¿cómo lo desarmo? ¿Es tan fácil desarmarlo y como armarlo? Sí, muy fácil. De la misma manera que lo armamos, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar con 2 dedos cada uno de estos clips, fíjate, y lo vamos a ir soltando. Soltamos aquí, como les digo, intercalando las posiciones, arriba y abajo. Bien, soltamos ahí, soltamos acá. Vamos a aflojar la manilla. Mejor vamos a sacar la manilla. Ahí aflojamos, aquí aflojamos y ya lo tengo completamente desarmado. Simplemente lo vuelvo a apretar aquí y listo. Ya me lo puedo llevar para otro sitio y armarlo en otro lugar. Así que, como les digo, este softbox, específicamente el KP270 de la marca Triopo, está disponible en factorfotográfico.cl. Les voy a dejar el link directo abajo en la descripción para que si lo quieren ir a comprar, vayan y lo compren. Está a un muy buen precio. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así, apóyame con un like. Como siempre te digo, me estimula mucho seguir creando este tipo de contenido, a seguir poniendo a prueba equipo fotográfico, accesorios, poder seguir comprando cosas y trayéndolos a ustedes. Y si es que te gustó mucho, por favor, suscríbete. Tu suscripción es la que permite que empresas, como por ejemplo hizo hace un tiempo TráeMiCámara.cl, confiara en este proyecto y me empezara a enviar productos para yo poder probarlos y llevártelos. Así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones.